Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a aprender de hábitos. Vamos a aprender a cómo incorporar hábitos, cómo generarlos y cómo usarlos a nuestro favor y también cómo deshacer hábitos que no queremos para nuestra vida. Así que vamos con la clase. Cómo incorporar hábitos y cómo deshacerlos. Esta clase es básicamente una revisión del libro de hábitos atómicos de James Clear. Así que vamos a estar viendo todos los conceptos que aparecen en su libro. Y si recién caes acá y no me conoces, mi nombre es Lautaro Sorriquieta, soy especialista en entrenamiento de la fuerza, soy fundador de Distrito Fuerza, que es un centro de entrenamiento interdisciplinario en la ciudad de Rosario, Argentina. Me apasiona mejorar los hábitos y la salud de las personas y en mis centros y a distancia, ¿sí? De forma online, hemos ayudado a más de 1000 personas a cambiar su cuerpo y su salud. Así que empezamos. ¿Qué es un hábito? Según James Clear, un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mantenemos los mismos hábitos que tenemos ahora, vamos a tener los mismos resultados. Es decir, no nos vamos a mover de donde estamos. Es clave cambiar nuestros hábitos para cambiar los resultados que tenemos en nuestra vida. El éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Las pequeñas batallas que ganamos cada día son las que definen nuestro futuro. Entonces, vamos a ver que hay 4 fases que tienen los hábitos que se vinculan con 4 leyes para generarlo, es decir, para generar ese cambio de conducta, ese nuevo hábito, vamos a tener que cumplir 4 leyes y estos hábitos tienen 4 fases. Los hábitos en general tienen 4 fases. La primera fase, vamos a tomar el ejemplo de un hábito que yo tengo los fines de semana, que es tomar helado. O me dan ganas de tomar helado los fines de semana. La primera fase de los hábitos es la señal, ¿sí? Para mí la señal para tomar helado es el domingo a la tarde. Es domingo a la tarde y a mí me dan ganas de tomar helado. La segunda fase es el anhelo, es decir, el deseo. Me dan ganas de comer algo dulce, ¿sí? Me dan ganas de tomar helado en este caso. Ese es el anhelo, el deseo. La tercera fase es la respuesta, es decir, la acción, ejecuto la acción, voy a la heladería a comprar. Y la cuarta fase es la recompensa, que es ahí donde aparece el placer y la satisfacción del sabor y la textura del helado. Estas 4 fases se cumplen siempre en cualquier hábito, incluso lo podemos ver en hábitos simples como, por ejemplo, prender la luz de una pieza cuando está oscura. Cuando entramos a una habitación que está oscura, la señal, ¿cuál es? Hay oscuridad. No estamos viendo. Bien. ¿Cuál es el anhelo? Queremos prender la luz. Entonces, la respuesta es voy y toco el interruptor para prender la luz. Y la recompensa, ¿cuál es? Bueno, ahora puedo ver y puedo hacer lo que quiero en esa habitación. Esa sería la recompensa. O sea que fíjense cómo en nuestro día a día constantemente se dan estas 4 fases de forma repetitiva y incluso en segundos, en milésimas de segundos, de forma inmediata están presentes estas 4 fases, que se vinculan con las 4 leyes para generar un hábito. Que esas 4 leyes son hacerlo obvio, ¿sí? Es decir, la señal tiene que ser obvia para generar ese hábito, fácil de ver, disponible, visible, y vamos a estar viendo que hay que diseñar el ambiente para que eso sea obvio, para que la señal sea obvia. En segunda instancia, el anhelo tiene que ser atractivo, tiene que ser excitante, tentador. Si el anhelo no es atractivo, no voy a querer avanzar con la siguiente fase del hábito. Es decir, no voy a ir a la respuesta, no voy a buscar ese hábito, no voy a accionar si no es atractivo, ¿sí? O sea, tengo que anhelar algo para ir y buscarlo, ¿no? La tercera ley es hacerlo fácil, ¿sí? Simple, conveniente, natural. Si es fácil, va a haber más probabilidad de que yo tome esa respuesta, ¿sí? Si yo tengo un helado en la heladera, va a ser mucho más fácil que lo consuma que si tengo una heladería a 10 cuadras.
Y la cuarta fase, en última instancia, es hacerlo satisfactorio, disfrutable, placentero, que valga la pena. En última instancia, tendemos a repetir las acciones que son satisfactorias. Si algo no nos genera satisfacción, si no nos genera placer, si no es disfrutable, no vamos a repetir probablemente ese hábito. Otros puntos fundamentales a la hora de generar hábitos. Tenemos que enfocarnos en cambiar nuestra identidad. Es decir, por ejemplo, si somos fumadores, cambiar el estoy dejando por no soy más fumador, ¿sí? O sea, dejo de hablar a mí mismo o comentarle a los demás lo que estoy haciendo como una persona que es fumadora, sino como una persona que ya no es más fumadora. O sea, dejé de ser ese tipo de persona. Medir tus nuevos hábitos y exponerte a tus propios datos. Cuando uno puede medirse a sí mismo, el viejo dicho de ver para creer garantiza la permanencia de hábitos saludables a largo plazo. Por ejemplo, anotar los pesos en el gimnasio, ir viendo cómo vamos progresando con los pesos que vamos levantando, medirse la composición corporal, otro tipo de progreso físico, pesarse, foto de antes y después, hacerse análisis de sangre periódicos, tener una checklist de que vamos cumpliendo nuestros entrenamientos, por ejemplo, anotar cada vez que fumamos, ¿sí? O sea, empezamos a tener registro de nuestros hábitos, podemos armarnos incluso una planilla para llevar un registro de esos hábitos, porque si los medimos, si nos exponemos a esos datos, va a ser mucho más fácil contarnos verdad sobre lo que está pasando y por lo tanto modificarlos. Hay hábitos como fumar, que son muchos hábitos juntos, ¿sí? Por ejemplo, el cigarrillo post comida, el cigarrillo en el descanso laboral, el cigarrillo caminando a tu casa. Cada uno de esos cigarrillos son un hábito en sí mismo, entonces el hábito de fumar, por ejemplo, tiene que desprenderse en muchos hábitos y cada uno tiene sus 4 fases, ¿sí? O sea, cada uno tiene sus propias señales, su propio anhelo, etc. Aquí el reemplazo por hábitos saludables puede ser una buena estrategia. Por ejemplo, cambiar el cigarrillo de media mañana por un café, ¿sí? Suele ser muy útil el reemplazo de hábitos. Y vamos acá a la importancia del ambiente. ¿Qué importancia tiene el ambiente? Vamos a ver que el ambiente, casi siempre, el ambiente es la señal, ¿sí? Entrar en un sistema social, es decir, en un grupo de personas o un contexto que tenga los hábitos que queremos desarrollar, básicamente juntarte con gente que se comporta como vos querés comportarte, generar tribus, por ejemplo, como se genera el CrossFit. Si bien yo no estoy muy de acuerdo con hacer CrossFit, no es una actividad que te recomiende en voz alta. El CrossFit genera esa tribu, el CrossFit tiene ese componente de grupo, de tribu, que hace que sea más fácil sostener esa actividad. Entonces, fíjense cómo el contexto y el sistema social al cual pertenecemos va a estar determinando qué tipo de hábitos tenemos, ¿sí? Podemos resistir al contexto un poco, pero terminaremos atraídos por su gravedad, ¿sí? Y acá James Clear da el ejemplo de la guerra de Vietnam, de que había muchísimos soldados que eran adictos a la heroína, se hicieron adictos a la heroína durante esa guerra y el gobierno de Estados Unidos pensó que eso iba a ser un conflicto cuando los soldados vuelvan a su país, que iban a tener un montón de personas adictas, y cuando volvieron a su país solo un 10% siguió teniendo esa adicción a la heroína, porque básicamente cambiaron de contexto, dejaron de estar entre un grupo de personas que eran adictos, ¿sí? Empezaron a estar con sus familias o con otros grupos de amigos, entonces esa adicción desapareció, y este es un claro ejemplo de cómo el contexto nos influye y nos genera la señal para tomar la respuesta que tengamos para tener cualquier hábito, ¿no? Nunca dejes que pase 2 veces. Esto es un punto clave en el que hace énfasis James Clear, que es básicamente, no vamos a ser perfectos con nuestros hábitos, probablemente vamos a fallar, vamos a cortar un hábito en algún momento y vamos a salirnos de ese comportamiento. Y cuando nos salimos de ese comportamiento que queremos mantener, es muy bueno tener memoria de corto plazo, ¿sí? O sea, hacer borrón y cuenta nueva. Debemos aprender a perdonarnos, no juzgarnos y no
jugar a la víctima, es decir, que nunca pase dos veces. Si yo corto mi hábito hoy de mi entrenamiento, mañana tengo que ir a entrenar, ¿sí? O sea, mañana recupero ese hábito que yo quiero sostener. El problema es cuando falto muchas veces seguidas, ahí es donde más se complica retomar mis hábitos. Para cambiar un hábito, James Clear propone una actividad de autoconciencia. Propone anotar todos los hábitos que tenés bien detallados, y para saber la señal, o sea, el desencadenante, cada vez que nos encontramos haciendo algo que queremos cambiar, él propone sacar una nota y responder 5 preguntas, o sea, para entender el contexto. ¿Quién? O sea, ¿con quién estoy? ¿Qué es lo que está pasando o qué estoy haciendo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Sí? Esas 5 preguntas nos permiten entender de forma más fácil el contexto y nos permiten encontrar mejor la señal. Entonces, cuando entendemos la señal, podemos elegir, podemos decidir moldear ese contexto a favor nuestro para poder sostener ese hábito o para poder erradicar ese hábito en caso de que queramos quitar un hábito de nuestra vida, ¿sí? Lo más importante es el contexto. Algo que no solemos analizar es que un hábito debe primero establecerse antes de ser mejorado, que esto habla de la tercera ley del cambio de conducta, que es hacerlo fácil. Es decir, primero tiene que establecerse ese hábito. Primero, de la manera que sea, no hace falta que sea perfecto en una primera instancia. O sea, debemos evitar el mindset de todo o nada, debemos evitar la mentalidad de todo o nada, debemos evitar el hecho de querer empezar con todo junto. Queremos empezar el gimnasio y empezamos a entrenar 5 veces por semana, 2 horas, pero eso nos dura 2 meses y después dejamos por completo el entrenamiento. Bueno, eso es lo que es un enemigo de sostener los hábitos, ¿sí? La mentalidad de todo o nada. Encontrar una forma de establecerlo para que primero forme parte de mi nueva normalidad, parte de mi estilo de vida. Luego habrá tiempo para optimizarlo. Por ejemplo, empezar con 10 minutos, 3 veces por semana ir al gimnasio, ¿sí? Que eso es muy fácil de hacerlo. Y con el pasar de las semanas sumamos tiempo, o sea, agregamos en vez de 10 minutos más tiempo a la sesión, o sumamos cantidad de sesiones, de 3 pasamos a 4, por ejemplo, o sumamos intensidad de los ejercicios, ¿sí? Eso ya está haciendo que lo optimicemos, pero primero el hábito se estableció y después se optimizó. Esto es clave según lo que dice James Clear. ¿Y cómo hago para dejar un hábito nocivo? Bueno, James Clear plantea que para dejar un hábito tengo que invertir las 4 leyes del cambio de conducta. Es decir, la señal que dijimos que tenía que ser obvia para que un hábito se genere, tenemos que hacerla invisible, ¿sí? Por ejemplo, esconder el control de la televisión si quiero dejar de ver Netflix. Dejar el celular en otra habitación si quiero usar menos redes sociales, ¿sí? Esto son acciones que podemos tomar para hacerlo invisible, ¿sí? Que no esté tan disponible y de esa manera vamos a estar evitando ese hábito que queremos quitar o queremos disminuir la cantidad de tiempo que le dedicamos a ese hábito, por ejemplo, ver redes sociales o ver televisión. Hacerlo atractivo, que era la segunda ley, vamos a buscar hacerlo poco atractivo. Por ejemplo, buscar soledad en la acción o no comprometerse con nadie para hacerlo. Si yo quiero dejar de tomar alcohol, no me voy a comprometer a salir con mis amigos, porque si salgo con mis amigos de noche, probablemente termine tomando alcohol. Entonces no me comprometo con nadie a salir, por ejemplo, ¿sí? O busco soledad en mi acción. Hacerlo fácil, que era la tercera ley del cambio de conducta, vamos a buscar invertirla. La hacemos difícil. Lo hacemos difícil, por ejemplo, poner más pasos o obstáculos entre vos y el hábito, ¿sí? Hacerlo satisfactorio, la cuarta ley, vamos a buscar hacerlo insatisfactorio, ¿sí? O sea, generar consecuencias desagradables o generarnos un castigo a nosotros mismos, imponernos un castigo para que ese hábito que no queremos tengamos la tendencia a no hacerlo. Por ejemplo, si quiero mirar menos Instagram, cada vez que abra Instagram voy a generarme un castigo, como puede ser hacer 10 flexiones de brazo en el piso, por ejemplo, ¿sí? Eso sería un castigo y encima voy a estar incorporando un hábito
que quizá quiero para mi salud, como es hacer ejercicio. Entonces ese es un ejemplo de hacerlo insatisfactorio. El reemplazo de hábitos funciona muy bien. Por ejemplo, quiero dejar de mirar Netflix de 6 a 9, de 6 a 9 de la tarde, supongamos que tengo el hábito de mirar Netflix, voy al gimnasio de 6 a 7, es decir, estoy ocupando parte del tiempo en ir al gimnasio y por lo tanto a esa hora ya sé que no voy a estar mirando Netflix. ¿Y qué pasa cuando no vemos resultados, nos frustramos y queremos abandonar? Bueno, ¿en qué consiste realmente el progreso? Es lo que nos pregunta o se pregunta James Clear. Bueno, imagina que hay un cubo de hielo sobre la mesa que está frente a vos. La habitación está fría y podés ver tu propio aliento, ¿sí? La temperatura es de 4 grados bajo cero. Aunque sea de manera muy lenta, la habitación comienza a calentarse. Pero el cubo de hielo está intacto, ¿no? 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero. El cubo de hielo sigue en la mesa frente a vos sin cambios. 1 grado bajo cero, medio grado bajo cero, todavía no pasó nada. Y de pronto la temperatura alcanza los 0 grados y el hielo comienza a derretirse. Un solo grado hace la diferencia y desencadena el gran cambio. Fíjense cómo este ejemplo lo que muestra es que se estaban moviendo cosas porque la temperatura estaba cambiando, pero no había cambios perceptibles, ¿sí? No había cambios perceptibles. Los grandes hitos, los momentos definitorios, con frecuencia son el resultado de muchos acontecimientos previos que acumulan el potencial requerido para desencadenar un gran cambio. Este mismo patrón se repite en todas partes. El cáncer es indetectable el 80% del tiempo, desde que surge hasta que en un momento dado, en cuestión de meses, acaba con el cuerpo. El bambú apenas se alcanza a ver durante los primeros 5 años. Durante ese tiempo desarrolla un complejo sistema de raíces que una vez maduro le permite crecer más de 2 metros en menos de 6 semanas. Y de manera similar, los hábitos con frecuencia no parecen provocar ningún cambio hasta que se alcanza un punto crítico, un umbral que desencadena un nivel superior de desempeño. Así funcionan los hábitos según James Clear. Esta es una de las razones por las que es tan difícil desarrollar hábitos que perduren. La gente hace pequeños cambios de conducta, no ve resultados tangibles y toma la decisión de detenerse. Y podrías pensar, he estado corriendo diariamente durante un mes y no logro ver ningún cambio en mi cuerpo. O estuve yendo al gimnasio durante un mes o más, o 3 meses y no veo cambios en mi cuerpo. Una vez que este tipo de pensamiento se apodera de ti, es fácil abandonar los buenos hábitos, ¿sí? Entonces, lo que muestra James Clear es que para que los hábitos realmente generen un cambio, deben subsistir lo suficiente como para rebasar una meseta donde no se producen cambios perceptibles, o sea, no se ven los cambios de forma aparente. Lo que no significa que no se esté moviendo nada, ¿sí? Esto se llama la meseta del potencial latente, que es esta que está acá. En este gráfico vamos a ver lo que crees que debería suceder en la línea recta y lo que realmente sucede en la línea curva, y la diferencia entre esos dos puntos es el abismo de desilusión. Es ese momento en donde lo que está sucediendo no es acorde a nuestras expectativas. Nosotros creemos que debería estar sucediendo algo diferente, pero es lo que es. Y están pasando cosas, porque fíjense que estamos mejorando, pero no como quisiéramos. Y si ahí abandonamos, nos perdemos después de que la curva sea hacia arriba de forma exponencial y empecemos a ver resultados. Entonces eso es lo que le pasa a muchas personas y por eso mucha gente procrastina y deja y abandona, ¿sí? Es muy importante este concepto de la meseta del potencial latente. ¿Qué hacemos con el que sabe que tiene que cambiar pero no tiene deseo? Acá nos encontramos con algo que muchas veces muchas personas quieren. Para mí, desde mi punto de vista, no podemos cambiar a los demás, ¿sí? Sin deseo, como dice James Clear, o voluntad de cambio, es muy difícil que una persona modifique sus hábitos. Pero lo mejor que podemos hacer, y acá él nos da un tip, es ignorar las malas acciones, es decir, si queremos incidir en el comportamiento de una persona cercana, de un ser querido, que queremos que se sume a un cambio,
podemos ignorar las malas acciones y recompensar y felicitar por las buenas acciones, ¿sí? O sea, hacerlo satisfactorio. La cuarta ley del cambio de conducta. Darle una recompensa constante a esa persona cuando vemos que hace, que toma un hábito saludable, un hábito que le va a estar mejorando la vida. Las personas son atraídas por las cosas que dan recompensa, cosas que son valoradas por los seres que nos rodean. Ahora que ya sabés cómo generar hábitos, tenés dos opciones. Podés seguir por tu cuenta todo lo que te compartí y vas a llegar a lograr tus objetivos, pero si querés hacerlo en tiempo récord y con un acompañamiento personalizado, podés hacer clic en el botón de abajo de este video. Eso te va a llevar a una página donde podés aplicar para trabajar con nosotros, ¿sí? En nuestro programa Entrenamiento Profundo. Nos tomamos muy en serio nuestro tiempo, solo postulate si querés ver en el espejo un cuerpo que te guste, ¿sí? Atentos a esto, hacer solo un entrenamiento que sea efectivo y rápido, aprender a comer y transmitirlo a tu familia, bajar la grasa abdominal, lograr cambiar hábitos de forma definitiva, generar disciplina y hábitos alrededor del ejercicio físico, tener un cuerpo definido y atlético aumentando 2 a 4 kilos de masa muscular, bajar 4 a 20 kilos de grasa corporal, disfrutar del proceso y lo más importante de todo, generar un nuevo estilo de vida que te permita sostener todo lo anterior. Si no pensás esto a largo plazo, por favor no apliques. Pero si estás realmente comprometido con que esto suceda, en 6 meses o menos, toca el botón debajo y aplica para hablar con nosotros. Queremos seleccionar muy bien quiénes entran a nuestros programas y ver si esto realmente es para vos. Trabajamos con grupos muy reducidos cada mes para poder brindar los mejores resultados. No dejes pasar esta oportunidad. Si querés entrar a nuestro programa y profundizar en todo lo que vimos en esta clase, aplica en el link aquí abajo y nos vemos para conversar sobre tus objetivos.